Es el momento de compartir lo que más te gusta. Comparte viajes, aventuras y también amor. Es el momento de compartir nuevas experiencias. Que las infecciones de transmisión sexual no sean una de ellas. Usa siempre preservativo. Evita las prácticas de riesgo y comunícate con tu pareja. Es tu responsabilidad. Con las infecciones de transmisión sexual tú decides lo que compartes. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España. Una nueva enfermedad hace acto de presencia en nuestro país sin que por el momento se conozca con certeza ni su origen, ni la forma de transmisión, ni por supuesto y consiguientemente se tenga un tratamiento adecuado para ella. Esta enfermedad se denomina por el momento síndrome de deficiencia inmunológica adquirida, o más brevemente dicho, AIDS. AIDS. Parece ser causada esta enfermedad por un virus no identificado, pero que se manifestó de una manera activa en la costa oeste de Estados Unidos en el año 1980, que se extendió lentamente por todo el país y que terminó alcanzando al continente europeo en el año también 1980. El 17 de julio de 2024 se cumplen 40 años desde que falleció la primera persona diagnosticada de VIH en la Comunidad Valenciana. Había ingresado 3 meses antes, pero no se lo diagnosticaron hasta unos días antes de morir. En el artículo de prensa, 5 días después de su fallecimiento, solo decía que era un pintor valenciano de 40 años ingresado en el Hospital Clínico de Valencia. En el resto de España, 14 personas diagnosticadas eran el preludio de un cambio social y mental en el que aún estamos inmersos. Parece ser que el agente contagioso del SIDA es un virus por ahora desconocido que hace vulnerable a los afectados a enfermedades que en circunstancias normales no serían una amenaza para ellos. Hubo unos meses de una histeria colectiva terrible porque no sabíamos de dónde venía, cómo podía ser, que si las fresas, que si los pájaros de jaula. En aquellos tiempos no había casi información, te estoy hablando de hace muchos años, del 85, por ahí, ¿no? En aquella época no se sabía mucho y mucha gente a mi alrededor estaba muriendo de esto Era una época, ya digo, de mucho miedo, mucha discriminación, mucho problema social, mucho desconocimiento, mucho estrés. Era una época muy difícil, ¿no? Porque la mortalidad era muy elevada y había muchos problemas sociales, económicos y mucha discriminación para los pacientes con VIH y para probablemente los médicos incluso que veían los pacientes con VIH. Recuerdo, casi tengo la imagen en la cara de chicos y chicas jóvenes que se nos iban de las manos para los clínicos de una eterna frustración de no poder hacer nada. Los policías hoy en día en Estados Unidos exigen estas máscaras y guantes protectores cuando han de ocuparse de las víctimas del SIDA. Los guardianes de las cárceles han solicitado trajes protectores. Las funerarias se han negado a ocuparse de los cuerpos sospechosos de SIDA. En el 83 es cuando se conoce que es un virus, pero no había un tratamiento ni una posibilidad de hacer nada en concreto más allá de ayudar a la calidad de vida, porque cantidad no les podíamos dar. Para empezar, no había ni siquiera tratamientos para poder hacer frente a la enfermedad, con lo cual estabas en una situación totalmente vulnerable, a la espera de que apareciera algo en el mercado farmacéutico que pudiera darte una esperanza de vida. En 1987 apareció el primer tratamiento medicación antirretroviral, que fue la acidobudina, la AZT. En el año 89 empecé con el AZT, horrible, horroroso. Te dejaba físicamente
destrozado, hecho polvo. El más dramático de los efectos adversos es la lipodistrofia. Es el más dramático porque es el más visible, ¿no? La redistribución de la grasa corporal, la eliminación de la grasa de la cara y la acumulación en la zona retrocervical o en el abdomen, ¿no? Te desfiguraban el físico, te hacían una barriga gorda, te hacían una chepa, te hacían lipoatrofia, que por eso yo tengo estos granitos, porque me infiltré porque parecía un esqueleto, y entonces pues claro, pues, yo qué sé, pues un desastre. En el año 96, en el Congreso de Vancouver, se dan los datos de lo que se llamó triple terapia, es decir, 2 análogos nucleósidos y unos inhibidores de la proteasa, que conseguían reducir y eliminar la carga viral del virus, y por lo tanto el sistema inmunitario podía recuperarse. A mí me salvaron la vida. A mí me salvaron la vida, se notó muchísimo aquella entrada de la medicación Talgan en el 96. Yo estaba en una casa de terminales esperando mi turno de muerte y viendo cómo mis compañeros morían, y de repente aparecieron estos tal y yo empecé a tirar para adelante y me devolvieron físicamente la vida. Sería necesario es dar una formación muy concreta y específica a los adolescentes sobre enfermedades de transmisión sexual y sobre sexo. Yo creo que tendríamos una sociedad mucho más sana y además mucho más protegida, ¿no? Marzo de 2019. En España todo el mundo habla de lazos. Están en las noticias, en la calle, en las agendas políticas y en cualquier conversación de bar. Sin embargo, hay un lazo del que hemos dejado de hablar: el rojo. Nos hemos olvidado del primer lazo, y peor, de la causa por la que se creó. Y eso ha generado un repunte de los infectados por VIH, sobre todo entre los más jóvenes. En medio de este contexto, y para llamar la atención de todo el país, decidimos sacar los lazos rojos de nuevo a la calle. Esta campaña es muy importante para remarcar uno de los problemas que España tiene en la lucha contra el VIH, que es el diagnóstico tardío. ¿Sabes tu estado civil? ¿Sabes hacer un bizcocho? ¿Sabes que Plutón no es un planeta? ¿Sabes que el plástico va al amarillo? ¿Sabes qué es el punto G? ¿Sabes si tienes VIH? Yo lo sé, ¿y tú? Desde que se describió el primer caso de SIDA en el 81 al día de hoy, muchas cosas han cambiado, pero muchas otras no. Lo que sí ha cambiado es que existen tratamientos altamente efectivos para el VIH. Quienes los reciben pueden tener una vida perfectamente sana y normal, incluso en lo sexual. Cuando una persona que vive con VIH está en tratamiento, después de un tiempo será imposible detectar partículas del virus en su sangre. En ese momento no habrá riesgo de transmisión a sus parejas sexuales. Por eso decimos que indetectable es igual a intransmisible. Y esto es gracias a la medicación que hoy en día disfrutamos muchas personas. La gente es como en plan, ¿pero eso se transmite por la saliva? Porque a ver si vamos a compartir un vaso. No, se transmite por la saliva. Tiene que haber un intercambio de flujo, ya sea sangre, flujo vaginal o semen, y que tenga que entrar en contacto con el torrente sanguíneo. Vivo con VIH y sí, estoy en una relación cero discordante. Spoiler alert, no pasa nada. Atento, mira y aprende. Quizás no lo saben, pero una pareja cero discordante se da cuando una persona tiene VIH y el otro no. Quizás te sorprendas, pero estas relaciones son más comunes de lo que crees. Espera, de seguro estás pensando en la transmisión, ¿cierto? Abrazar, besar o acariciar a una persona con VIH no transmite el virus. Y yo a la pareja, si quiero puedo tomar PrEP, tan simple como una pastilla al día que me protege. Podemos tener una relación como cualquier otra. Al final lo único diferente es que tenemos que lidiar con los prejuicios. Que a veces vienen de afuera, pero a veces vienen de uno mismo. Hola, soy Raúl Antón, un cómico de Valencia, y hoy, día 1 de diciembre, Día Mundial contra el SIDA, quiero mandar un mensaje de ánimo y un abrazo muy grande a todo el personal sanitario que trabajáis y tratáis con enfermedades infecciosas. A su vez,
yo creo que no hace falta animaros a encontrar una cura contra el SIDA, porque doy por hecho que estáis con todo el empeño en ello y durante muchísimos años. Asimismo, recalcar la importancia que tiene, porque parece que nos hayamos olvidado, ¿no?, que ya ha pasado esa alarma social del SIDA de los años 90 y parece que ahora ya no haya SIDA y todo lo contrario. Esto sigue siendo una lotería y no crees que te va a tocar, pero cuando te toca ya es demasiado tarde. Lo que trabajemos en la prevención, que es la única arma que tenemos contra esta enfermedad. Así que, lo he dicho, un abrazo muy grande y hasta luego, Mari Carmen.